Radamel Falcao es sin duda alguna uno de los mejores colombianos en la historia. Creo que es algo poco debatible, muchos lo pondrán en el primer puesto, muchos en el segundo, muchos en el tercero, hasta en el top 5 no te lo bajo más. Los que somos contemporáneos a Radamel Falcao García nos acordamos que tuvo un prime excelente, que lo supo poner como el mejor jugador en su posición. Radamel Falcao en el 2012 supo hacer con el Atlético un equipo competente en Europa, que fue capaz de ganar Europa League, que fue capaz de ganar la Supercopa de Europa al Chelsea, y con Falcao siendo protagonista en una liga donde estaban los dos mejores equipos del mundo, los dos mejores jugadores del mundo, los dos mejores entrenadores del mundo, y él supo estar peleándoles puesto a puesto, el Pichichi, peleando el Atleti al Barça, al Madrid. Probablemente Falcao fue el mejor prime de un futbolista colombiano en la historia, habría que ver, pero uno de los mejores es sí o sí. Un año excelentísimo de Falcao, y que no solo fue capaz de rendir con el Atlético, sino que a la selección le dio tanto que fue capaz de llevarnos a la Copa del Mundo. Aunque todos sabemos que bueno, lamentablemente Falcao no pudo estar en la selección por una lesión, pero hoy estamos para revivir ese gran momento de Radamel Falcao con el Atlético de Madrid, con un videazo de verdad que nos vamos a emocionar. ¿Y por qué les digo que es un videazo? Porque es de Memorias del Fútbol, y saben que Memorias del Fútbol se bota muy buenos videos. Así que vamos a ver el Atleti de Falcao y Simeone, campeón de Europa League y Supercopa de Europa. Prepárense, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme, no me van a dejar solo en esta. Temporada 2011-2012. El Atlético de Madrid inició su camino europeo en la UEFA Europa League en pleno mes de julio, y tras pasar una ronda previa frente al Strømsgodset noruego, se jugó el pase a la fase de grupos frente al Vitória de Guimarães. El equipo de Gregorio Manzano tomó ventaja con un doblete del brasileño Elías, que le dio la victoria a los rojiblancos en el Vicente Calderón, y rubricó su pase a la liguilla con una rotunda goleada por 0-4 en Portugal. Esto es Europa League, ¿no? Sí, esto es Europa League. El sorteo le emparejó en un grupo accesible pero competido, en el que se enfrentaría a 3 rivales. Ay, Falcao, ese Falcao. Díganme que no te da aura ver a Falcao así, con su cintica, con su pelito largo, vistiéndola del Atlético. Aura, de verdad, gente, aura. Calado. Los colchoneros iniciaron la fase de grupos con una importante victoria por 2-0 frente al Celtic de Glasgow, con el debut goleador de Radamel Falcao con la camiseta rojiblanca, pero se complicaron la clasificación en sus 2 primeros desplazamientos. Contra el Rennes. Juanfran rescató un empate de la visita a Rennes con un tanto en el minuto 88. Y el Udinese derrotó al Atlético con 2 goles anotados en los últimos minutos. Bueno, el Udinese en ese tiempo la verdad era un equipo que se paraba mucho mejor, no solo en la Serie A, sino en Europa también. El estaba al borde del precipicio europeo, pero en el partido de vuelta dio buena cuenta de los italianos. Adrián anotó un doblete en los 12 primeros minutos de juego. Diego amplió la renta colchonera antes del descanso, y Falcao rubricó la goleada definitiva por 4-0. Bien, Falcao, bien. Recordemos que Falcao fue durante mucho tiempo, creo que hasta hace poco, el goleador de la Europa League, el máximo goleador de la Europa League, que fue superado por Aubameyang. El Atlético confirmó su pase a la siguiente fase en la quinta jornada con un chutazo lejano de Arda Turán en Celtic Park. Y ya con Simeone como nuevo técnico en el banquillo, certificó su liderato con otra victoria por 3-1 frente al Rennes en el Vicente Calderón. Aquel fue el primer partido europeo del Cholo Simeone como técnico rojiblanco, luego de ser el sustituto de Gregorio Manzano tras su eliminación copera frente al Albacete. Y ahí llegó Simeone en el 2011. A ver, ya sabíamos que Simeone lleva mucho tiempo en el banquillo del Atleti, pero sorprende que tanto, de verdad sorprende que tanto. ¿Cuánto le darían ustedes a la calificación de Diego Simeone en el banquillo siendo técnico del Atlético?
equipo que por entonces jugaba en la tercera división Contra el Albacete. española. El equipo rojiblanco acabó la fase de grupos como líder No, super líder el Atleti, super líder. al sumar 13 puntos y se enfrentó a la Lazio en los 16avos de final. Los colchoneros visitaron el Olímpico de Roma en primer lugar y Klose se adelantó a los italianos en el minuto 19 tras un mal despeje de Courtois. Adrián López igualó 6 minutos después y Falcao volteó el marcador al marcar un doblete con un tanto en cada tiempo. No, Falcao, Diosito. Yo he visto los mejores goles de Falcao en esa temporada, pero es que uno ve los mejores, pero poco uno recuerda este tipo de goles tan importantes que hacía Falcao, que bajo del arco o no estando bajo del arco, los goles eran primero muy importantes y segundo muy claves. El Atleti defendió la renta de 3-1, jugando un gran partido de vuelta en el Vicente Calderón, y volvió a conseguir el triunfo con un magistral cabezazo de Godín. Los rojiblancos pudieron Godín también leyenda. electrónico en varias ocasiones, pero se tuvieron que conformar con el 1-0 para pasar a octavos de final. El próximo rival de los de Simeone fue el Besiktas, que se vio desbordado por el Atlético en el partido de ida en el Manzanares. No. Tras mucho insistir, Salvi abrió la lata con 2 goles en menos de 3 minutos y Adrián anotó el 3-1 con el que acabó el primer tiempo. Los turcos mejoraron tras el descanso y el rojiblanco Simao Sabrosa se encargó de anotar el gol de la esperanza otomana. ¡Oh, qué golazo! De cara a la vuelta. El Atleti viajaba a Estambul con una ventaja de 3-1, pero encarriló la eliminatoria con otro gol de Adrián en la primera parte. Che, pero también Adrián le metía rico también. Falcao hizo el segundo tanto colchonero en el minuto 83 tras aprovechar una indefensión del guardameta. Y hágalo, Falcao. el tiempo añadido, Salvio certificó el pase atlético, marcando el definitivo 0-3. En cuartos de final, el Atlético se enfrentaría al Hannover, un duro rival que complicaría mucho la eliminatoria. El partido de ida se volvía a jugar en el Calderón y en el minuto 9, Falcao cabeceó a la red el primer gol del encuentro. ¿Cuántos goles lleva Falcao hasta ahora? En estos cuartos. ¿Llevará 6, 5 goles? Era tremenda la estadística de Falcao en Europa League. A ver, también no sé si me bancan que la Europa League antes tenía un poquito, creo yo, que más prestigio. O bueno, tal vez más aura, por lo menos. No obstante, los alemanes empataron con un tanto de Diouf en el minuto 38. Y hubo que esperar hasta el último suspiro para que un gran gol de Salvio diese un triunfo agónico a los de Simeone. En el partido de vuelta el Atlético compitió de forma espectacular y Adrián hizo el 0-1 con sangre fría. No, qué golazo. Qué golazo del Adrián. No, igual muy buena delantera del Atlético. O sea, tenía muy buenos acompañantes. Radamel, la verdad. Jugador de la segunda mitad. El gol de Diouf le puso emoción a los últimos minutos de la eliminatoria, pero Falcao acabó con las dudas, marcando el gol de la victoria. Había uno de Falcao sí o sí, gente. Había uno de Falcao sí o sí. El Atlético de Madrid se volvería No, qué temporada de Falcao. Qué temporada. a encontrar con el Valencia en su camino hacia una nueva final europea. Y contra el Valencia. Calderón vivió un vibrante partido de ida en el que Falcao abrió la veda. El colombiano marcó el 1-0 en el minuto 18. Dios mío, Falcao. En el partido del primer tiempo, Jonas consiguió nivelar el marcador. Pero tras el descanso, el Atleti se lanzó al ataque
y Miranda marcó el 2-1 a los 3 minutos de la reanudación. 5 después, Adrián puso el tercero tras finalizar una gran jugada personal. Y a 10 minutos del final, Falcao rubricó el vendaval rojiblanco con un zarpazo a la escuadra. No, Dios mío. Falcao, estabas muy enfermo para hacer ese gol. Muy enfermo. O sea, estos goles únicamente los hacía Falcao en ese año. Como 9 únicamente los hacía Falcao. Vean cómo va. Vendaval rojiblanco. Va, recorta hacia adentro, le sigue otro, Paso a la escuadra. lo engancha y al primer palo. Mamita, por favor. Falcao, lo que supo ser No, impresionante. Con el 4-1, la eliminatoria parecía sentenciada, pero un gol de Ricardo Costa en el último segundo dio vida al partido de vuelta en Mestalla. El feudo valencianista se preparó para la remontada europea, pero el Atleti se mostró muy sólido y acabó sentenciando su pase a la final con otro gol de Adrián. Oh, no, Adrián y Falcao se hacían competencia en golazos. El Adrián, la verdad, bof. La única mala noticia fue la expulsión de Thiago, pero lo más importante fue que 2 años después de Hamburgo, el Atleti volvía a una gran final continental. Su rival sería el Euroathletic de Bielsa, que por el camino dejó grandes noches europeas, eliminando a clubes como el Paris Saint-Germain, el Schalke 04 de Raúl González, el Manchester United o el Sporting de Portugal. Si quieres ver el camino de los de Bielsa, ya subimos este vídeo a Memorias del Fútbol. Así que vete a revisarlo después de este vídeo. Muy buen técnico Bielsa, muy buen técnico. Dale a me gusta y suscríbete al canal. El 9 de mayo de 2012, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao disputaron la final de la Europa League en Bucarest. El equipo del Cholo Simeone salió con mejores sensaciones al partido y Falcao lo ratificó a los 6 minutos con un zurdazo que se coló en la escuadra. Este gol es histórico en una final. Si no estoy mal, yo creo que Falcao solo no hizo gol en un partido. Marcó en todo. Marcó en todos. Vean, ese gol le salía solo a Falcao. Y hace uno parecido, ya van a ver en dónde. Los de Bielsa se intentaron levantar buscando la cabeza de Fernando Llorente. Y Courtois tuvo que intervenir con una gran estirada al disparo de Muniain. Parecía que el duelo se estaba emparejando, aunque terminó de romperse tras una pérdida de Amorebieta que Falcao transformó en el 2-0. Doblete de Falcao, golazo, doblete de Falcao en una final continental. Cada intervención del Tigre era un zarpazo a la zaga de los Leones, que se fueron al descanso con 2 goles de desventaja. Los bilbaínos iniciaron la segunda parte con ganas de meterse en el partido, pero los defensas y el portero colchonero Bien, Courtois, qué crack Courtois. no quisieron dar vida a los de Bielsa. El Atlético pudo sentenciar a la contra con un disparo al palo de Falcao. Ay, a Falcao le salía todo. Y lo peor, o sea, ¿saben qué es lo que más me encanta de Falcao? Es que desde donde tuviera el remataba. Y casi todo le salía, casi todos los remates desde donde los tuviera, disparaba. Y cuando el choque languidecía, Diego Rivas dio carpetazo a la final, marcando el 3-0 con el que acababa el partido. El Atlético de Madrid se proclamaba campeón de la Europa League por segunda vez en su historia, y su hermano fundador se quedaba a las puertas de su primera gran conquista continental. Simeone se estrenaba con su primer título como técnico rojiblanco, y 3 meses después... Aura. ¡Uy,
no, qué emoción, Falcao. Y a otro trofeo con la disputa de la Supercopa de Europa. Bueno, ese año Chelsea le gana la final de la Champions al Bayern con ese agónico gol de Drogba, que después se van a penaltis, etcétera. Y acá es donde se juegan la... Y acá es donde se juega la Supercopa de Europa contra ese Chelsea, que era muy buen Chelsea. El Atlético de Madrid se medía al Del Niño Torres. Chelsea de Fernando Torres. Bueno, se medían a este Chelsea de Hazard, Torres, Juan Mata, Lampard, David Luiz, Peter Cech, Ivanovic, Ashley Cole. Muy bueno, qué equipazo tenía el Chelsea. Y se mostró muy superior desde... Y bueno, el 11 de Juanfran, Miranda, Godín, Courtois, Felipe Luis, Gavi, Coque, Adrián, que estaba Bof, Arda Turán y Falcao. Saque Qué partido, qué partido. inicial. Falcao avisó con un remate al palo a los 3 minutos de juego. ¡Ay, Falcao! Y poco después anotó el primer gol rojiblanco con una espléndida picada sobre Che. No, es que no te digo que hacía goles de todas las formas. Tenía cabeceo. Le pegaba bien con la derecha. Le pegaba bien con la zurda. Hacía goles de fuera del área, dentro del área. Hasta de chilena le hizo un gol a la América. Tigre estaba con las garras afiladas y logró su segundo tanto tras... No, este gol. Este gol es para colgarlo en un cuadro. Literal. firmar otro zurdazo espectacular. Oye, a Peter Cech, doblete en otra final. Hasta ahora doblete en otra final. Continental. Poco después, el colombiano estuvo cerca de marcar con otro remate que se estrelló en el poste. Y justo No, era para que... Mira, acá nomás era para que Falcao Pajito tuviera los 4 goles minuto 35. 2 en el palo y 2 adentro. antes del descanso, aprovechó un gran pase de Arda para firmar el hat-trick con el que liquidaba la final. Increíble lo de Falcao. Por favor, mamita, Dios mío, ¿cuándo la selección Colombia va a volver a tener un 9 como Falcao? Y la verdad es que lo veo muy difícil. Muy difícil volver a ver un 9 con la jerarquía y la calidad que tenía Falcao en esos tiempos. Dios mío, el 9 que nos perdimos en la selección durante ese Mundial 2014. En la segunda parte, los rojiblancos ampliaron el marcador con otro tanto de Miranda. Y poco después, Cahill redujo diferencias para marcar el tanto del honor blue. De la mano del Cholo y un tigre desatado, el Atlético lograba un doblete europeo espectacular e iniciaba una nueva era de su historia que le traería nuevas finales y títulos europeos. Pero eso es otra historia. Si quieres revivirla, suscríbete a Memorias del Fútbol. Increíble, la verdad es que muy buena época del Atlético con el Cholo como su primer temporada y Falcao haciendo destrozos en el Atlético. La verdad es que increíble, tendríamos que ver la estadística, quiero verla. ¿Cuántos goles hizo Falcao en la Europa League? Vean, Ramel Falcao ese año hizo 12 goles en la Europa League, 12 goles. Creo que es la máxima cantidad de goles en una sola edición de Europa League. Creo que es ahora el segundo máximo goleador en la historia de la Europa League. Y la verdad es que impresionante época del Cholo, del Atlético, de Falcao, que lamentablemente, bueno, algo que no entiendo es por qué Falcao se fue del Atlético hacia el Mónaco, un traspaso la verdad es que bastante raro, porque en ese momento no se fue al Chelsea, él se va al Chelsea después de recuperarse de su lesión, se va al Manchester después de recuperarse de esa lesión que tuvo en el 2014, pero no entiendo ese traspaso del Atlético al Mónaco. El caso es que la verdad Falcao, más que nada en estos tiempos, extrañamos tener un 9 en la selección como Radamel Falcao, que la verdad fue histórico, de los mejores primes, no solo en este siglo, sino
por ejemplo, de un jugador colombiano impresionante. Y quiero que me comenten ustedes qué piensan de esa temporada, de esa época de Falcao, qué piensan de los 9 de la selección Colombia actualmente, porque creo que también traigo este video acá para hacer un poco el contraste entre nuestros 9 sin criticarlos, pero que sinceramente no ha habido un 9 después de Falcao con la talla, aunque haya dejado la vara alta, es verdad, pero pues es difícil encontrar ahorita un 9 como Radamel. Coméntenme, gente, les agradezco si llegaron hasta esta parte del video. Si le dan like me apoyarían bastante, y si se suscriben les agradecería mucho de todo corazón. Y gente, nos estaremos viendo en un próximo video. Bye bye.